Buenas tardes, doctor Henry. Somos el grupo número 1 y está conformado por Lara Vera Yomara, Lema Salazar Miriam y Quiñones Elsie. Bueno, quien les habla es Lara Vera Yomara. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de desechos electrónicos en Latinoamérica. Como primer punto tenemos el proceso de chatarrización de los bienes públicos en el Estado. En el proceso de la chatarrización de los bienes públicos del Estado, como primero tenemos artículos. En el artículo 281 dice que la decomisión de bienes define la decomisión como la incautación definitiva de bienes o productos retenidos por infracciones, lo que quiere decir que ellos describen el procedimiento para las disposiciones finales de cada bienes públicos como lo que lo es deudoso, incluyendo vehículos. En el artículo 282 prácticamente es el registro de bienes retenidos, donde ellos regulan el remate del proceso de chatarrización, especificando los pasos administrativos y técnicos que sean necesarios para esta chatarrización. En el artículo 283, el remate de bienes decomisados es donde se establecen las responsabilidades de las instituciones públicas, para ellos así garantizar una disposición adecuada, incluyendo el cumplimiento de normativas ambientales o aplicables. También tenemos en el artículo 237 las donaciones, donde ellos establecen que las donaciones sean decomisados, para ellos así realizar nuevas financiaciones en instituciones, libre de ciertos inconvenientes que se atraviesen durante el proceso de la chatarrización de los estados públicos. Bueno, como segundo punto tenemos leyes ambientales del TUGLAS. Leyes ambientales del TUGLAS se dividen en suelo, aire y agua. En el suelo prácticamente tenemos que ellos previenen la contaminación, regulan el manejo de desechos sólidos, peligrosos y especiales para evitar impactos en el suelo. También ellos hacen remediaciones de los suelos contaminados, que de ellos implementan medidas para ellos restaurar la recuperación de ciertas condiciones iniciales en los suelos impactados. Y tienen una definición del suelo contaminado, donde ellos incluyen a suelos con alteraciones químicas, físicas o biológicas que representen riesgo para el medio ambiente. Bueno, en el aire tienen normativas del aire, como es que ellos definen permisibles para la contaminación crítica, como el PM10, y el ozono. O sea, ellos son prácticamente los que dan emisiones de gases resultantes de manejo responsables, y ellos dan unas regulaciones sobre la calidad del aire en actividades como desechos peligrosos. En el agua, prácticamente ellos establecen criterios de calidad para el agua de distintos usos, como el agua potable, la recreativo, los agrícolas. ¿Qué quiere decir? Que ellos regulan las descargas en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado. Las prohibiciones son aquellos que ellos prácticamente son descargas no tratadas en cuerpos de aguas alcantarillados sin el permiso. Y las aplicaciones de agroquímicos, prácticamente son aquellos que requieren unas franjas de protecciones alrededor del cuerpo hídricos y autorizaciones del Ministerio del Medio Ambiente en ciertas actividades. Bueno, como tercer punto tenemos sobre las actividades que manejan almacenamiento en disposiciones
en disposiciones de residuos peligrosos. Aquí tenemos 4 o 5 artículos en el cual esto nos habla sobre el manejo de residuos peligrosos, donde hay protestas del medio ambiente que ellos autorizan al ambiente nacional como ellos ejercen la resortería del sistema del nacional centralizado en la gestión del medio ambiente de Constitución. ¿Qué quiere decir? Que los municipales deben promover el almacenamiento separado de residuos peligrosos en los domicilios, donde ellos establecen el uso de contenedores especiales para pilas, baterías y envases de materiales peligrosos. Como segundo artículo tenemos los residuos hospitalarios. ¿Qué quiere decir? Que son obligaciones generales, que toda obra, actividad o proyecto tienen una nueva amplitud para ellos modificar asimismo las causas que impactan al medio ambiente. En sí, prácticamente esto de aquí son el transporte de residuos peligrosos que deben cumplir con normativas de higiene y acuerdos internacionales como el Convenio de Brasil. Como tercer artículo tenemos el transporte y el manejo de residuos peligrosos. Prácticamente son las autoridades del medio ambiente nacional donde ellos compiten para gestionar el proceso relacionados con el control de seguimiento de la contaminación ambientales, relacionadas con el control para ellos así poder proyectar obras o actividades que se desarrollen en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se permiten disposiciones finales en sitios autorizados como permisos ambientales. Los generadores deben cumplir prácticamente con un proceso de regulaciones ambientales antes de utilizar sus instalaciones para así dar una disposición final. Y como cuarto artículo tenemos las prohibiciones y responsabilidades de generadores. En sí, prácticamente estas son herramientas informáticas donde el uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional descentralizan la gestión ambiental sería el administrador de la autorización ambiental. ¿Qué nos quiere decir? Que estos de aquí prohíben la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales para ellos así diluir su concentración. La mezcla completa debe ser manejado como residuo peligroso, donde estos deben ser responsables para ellos así garantizar un manejo adecuado de residuos hasta donde sea la disposición final. Y estos incluyen la obligación de registros y reportes anuales. Bueno, como cuarto punto tenemos lo que son de la provisión de descargas, infiltraciones o inyecciones que fluyen en el suelo y el subsuelo. Bueno, prácticamente estos también contienen y el subsuelo. Bueno, prácticamente estos también viene teniendo una gran parte las autoridades ambientales competentes que vigilan que realicen descargas, filtraciones e inyecciones en el suelo o en el subsuelo, que influyen tratados o no, donde se deben alterar una calidad de residuos y así efectuar de esta disposición en las actividades de inyecciones. Como artículo tenemos el primer artículo tenemos las generalidades sobre la provisión de vertidos suelo, en el cual ellos establecen una descarga que fluye en el suelo o al subsuelo sin un tratamiento previo y sin ser autorizado a expresar esta prohibición, donde ellos también enfatizan las obligaciones de las entidades públicas y privadas para ellos cumplir con ciertos estándares internacionales de la calidad del medio ambiente. Como segundo artículo, en el artículo 210, nos habla sobre las restricciones específicas, donde no se permite el vertido directo o indirecto de los residuos líquidos, como es el agua servida o industriales, en cuerpos hídricos o en el suelo, excepto bajo la regulación estricta.
Ellos también prohíben el uso de ciertas fuentes de aguas para así diluir las contaminaciones. Como tercer artículo tenemos en el artículo 213, nos habla sobre el manejo de aguas residuales, donde estas aguas deben ser tratadas y deben cumplir con un parámetro específico antes de cualquier disposición del medio ambiente, evitando la degradación de los suelos y acuíferos. En el artículo 220 habla sobre las inyecciones de los suelos profundos, en el cual ellos permiten a ciertas inyecciones tener unas relaciones con actividades extractivas, como la exploración de hidrocarburos, y siempre se relacionan con actividades extractivas como exploración de hidrocarburos, donde ellos siempre deben ser justificados con estudios de impactos ambientales y se deben cumplir con ciertas regulaciones específicas. Como último artículo 234, habla sobre las responsabilidades de los generadores e influyentes. Estas industrias de generadores deben ser responsables de su adecuado manejo, tratamiento y la disposición final. Estas de aquí son en este artículo, si ellos no cumplen cierto uso, tratamiento o disposición que venga del medio ambiente, ellos pueden ser sancionados y se aplica un caso de incumplimiento. Bueno, sobre las actividades de generadores de desechos especiales. Bueno, sobre las actividades que generan desechos peligrosos y especiales. Sobre los desechos peligrosos y especiales, son generadores en las diversas actividades donde las industrias comerciales, agrícolas o servicios deben ser devueltos a sus proveedores o entregados a un gestor ambiental, donde ellos califican las autoridades ambientales competentes, quienes se descargarán de efectuar una disposición final de desechos ambientales, métodos o eliminaciones establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. Este manejo de almacenamiento, de transporte y disposición de residuos peligrosos especiales debe ser realizado de acuerdo a lo establecido en las normativas ambientales correspondientes y los dispuestos en el plan del medio ambiente. Ellos también deben establecer un protocolo de muestras del suelo en las zonas de disposiciones finales, donde estos desechos peligrosos y especiales, conforme a lo establecido en las normas correspondientes del plan del manejo del medio ambiente, respectivo al cual se debe ir monitoreando al menos una vez al año, para ellos así determinar la afectación a lo que se está siendo sometido estos recursos, en el cual se informa el reporte periódico correspondiente, donde las autoridades ambientales competentes podrán solicitar una mayor muestra y así incrementar las frecuencias que vienen siendo dependientes de los resultados. Gracias. Buenos días, ingeniero. Voy a dar la continuación del tema a tratar, que es sobre las actividades que generan desechos peligrosos y especiales. Cuando hablamos de desechos tecnológicos, cuando hablamos de desechos tecnológicos y especiales, estos de aquí son generados por las diversas actividades. Es decir, que pueden ser industriales, comerciales, agrícolas o servicios que deben ser devueltos a su proveedor o entregados a un gestor ambiental. Su calificador puede ser calificado por la autoridad ambiental. Estos de aquí, quienes se encargan en efectuar la disposición final de los desechos mediante
métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulares. Estos de aquí son expedidas por los defectos. Es decir, el manejo, el almacenamiento, el transporte y la disposición de ruidos peligrosos. Estos son especiales y deben ser realizados de acuerdo a lo establecido en las normas ambientales correspondientes. A esto de aquí lo disputo en el plan de manejo ambiental. Buenos días. Ya que de aquí se debe establecer un protocolo de muestreo del suelo en la zona de disposición final. Es decir, los desechos peligrosos y especiales, estos conforme lo establece la normativa técnica correspondiente y plan de manejo ambiental respectivo, el cual se debe monitorear al menos una vez al año, ya que para esto determinan las afectaciones a las que está siendo sometida el recurso o componente. De aquí podrá solicitar mayor número de muestras e incrementar la frecuencia en dependencia de los suelos. Buenos días, Danilo. Buen día. ¿Cómo va? Bien. Las actividades que degradan la calidad del suelo. Estas de aquí son ocasionadas principalmente por las personas y empresas que comercializan y almacenan o que produzcan químicos, es decir, los hidrocarburos, o se dedican a actividades como minería, agricultura, floricultura, entre otras. Esto de aquí debe tomar medidas para evitar daños al suelo por su insumo, descargas o proceso, ya que estos de aquí, talleres, lubricadoras y estaciones de servicios deben operar en áreas impermeabilizadas para evitar así verter residuos aceitosos o hidrocarburos al suelo. Estos residuos son considerados sustancias peligrosas, ya que estos de aquí deben eliminarse conforme a las normas técnicas y reglamento ambiental de vigencia. Buenos días, doctor. Mi nombre es Miriam Lema. El suelo contaminado. En sí, aquí se habla de las normas y de las reglas, de los cumplimientos y de los responsables para evitar la contaminación de los suelos, de la fauna en sí, en general. Bueno, dice que los responsables de la contaminación, los causantes o los responsables de la contaminación al suelo, ya sea por derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandonos de materiales peligrosos. Ellos deben realizar a una remediación de la zona afectada, ya que de los suelos contaminados que se encuentran en la presente norma. Las autoridades ambientales competentes deben ellos exigir a los causantes o responsables una restauración inmediata al sitio contaminado en el seguimiento de acciones, así para alcanzar el objetivo o valor establecido de las normas que realizan. No serán consideradas como áreas degradadas o contaminadas aquellas que sus suelos presenten por causas naturales, como sodio, elementos tóxicos, la flora o fauna, ecosistemas
o interrelaciones. La capa de agua alta o suspendida de anule o disminuye el crecimiento radical de las plantas. Esto requiere un riesgo constante y un suplemento en sí para un desmonte y desmantelizado. En sí, los responsables del proyecto o obra o de la actividad que están realizando, ellos en sí deben presentar un informe sobre el incidente o siniestro de los términos establecidos de la autoridad ambiental competente y conforme al mecanismo estipulado en el presente libro, la cual deben contener y acatar a las reglas. En sí, los responsables de un proyecto deben informar los incidentes relacionados con la contaminación, incluyendo esto, por ejemplo, la primera, los datos responsables de la localización. En sí, ellos deben tener la ubicación o el sitio afectado de las coordenadas, ya que sí o deben tener específicamente el sitio donde ocurrió el accidente. Las causas del incidente. Las causas del incidente ¿qué motivaron al derrame, la infiltración o la descarga o el vertido? La tercera, las características. Las características física, química o cantidad de riego para la salud del ambiente. Las medidas tomadas para la contención o limpieza o remediación. Y las quinta, la evaluación requerida por la autoridad, incluyendo su uso, condiciones climáticas, por análisis ambiental y la valoración de los daños. La autorización ambiental de competente, ellos pueden exigir la caracterización afectada, incluyendo el uso, condiciones climáticas, geográficas y análisis del suelo. También la determinación de origen de la contaminación, actividades responsables, fuente, tipo contaminante. El diagnóstico también del situ es la severidad, extensión de la contaminación. La toma de análisis de las muestras según la normativa. El método de análisis de muestra, ellos deben realizar según la normativa. Es el caso de los suelos contaminados, y ya que se ajustará a los establecidos en el numeral. El plan de monitoreo, en sí, ellos en este plan describen el plan del monitoreo hasta cumplir los límites establecidos por el presente norma, para garantizar así la recuperación del sitio. En sí, en conclusión, el tulisma es una herramienta
clave para promover el desarrollo, la sostenibilidad en el Ecuador, ya que asegurando estas actividades humanas se realizan de manera en sí responsable y bajo los criterios lineamientos legales, ya que protegen los recursos naturales, la biodiversidad, ya que su correcta implementación y sus cumplimientos legales son esenciales, ya que esto garantiza el equilibrio y el desarrollo económico para la conservación ambiental. Gracias.